En 2017, un grupo de investigadores independientes de la organización FE-Core, compuesto por Steve Torrence, Mike Cavanagh y el Dr. Sack, presentaron los resultados de un estudio sobre el Sol y el modelo de la Tierra plana. FE-Core es una organización dedicada a la precisión, el descubrimiento y la aplicación en la investigación científica. Steve Torrence y el Dr. Sack ya habían estado trabajando anteriormente con experimentos, cálculos matemáticos y simulaciones del cielo y la Tierra plana, logrando resultados sorprendentes. Pero lo que este equipo descubrió en esta excepcional investigación es bastante interesante. Hasta entonces se habían intentado hacer varios modelos de los movimientos de los cielos en la parte superior de las proyecciones de la Tierra plana. Uno de los modelos era el circular, otro el modelo cuadrado y algunas proyecciones como la de diamante. Pero ninguno había podido mostrar de manera precisa y verificable lo que realmente sucede allá arriba. Según los investigadores de este estudio, muchos de esos modelos estaban equivocados. Una de las razones principales para indicar que esos modelos estaban mal es que todos comienzan con la premisa de que los trópicos forman los caminos reales de los objetos físicos como el Sol o la Luna. Pero los investigadores de este estudio observaron, analizaron, midieron el movimiento del Sol y su posición, hicieron cálculos matemáticos, simulaciones y un modelo digital que vamos a ver más adelante. Descubrieron también que el Sol no es un objeto físico. Una de las maneras de percatarse de esto fue midiendo el tamaño del disco del Sol cuando pasaba directamente por encima. Como resultado llegaron a la conclusión de que el Sol tiene 64 kilómetros de diámetro. Es un objeto muy pequeño en comparación con el tamaño de la Tierra. Si usas ese tamaño en cualquier proyección en fechas como los equinoccios, cuando casi todo el mundo tiene un amanecer a 90 grados este, pronto te darás cuenta que en su mayoría, los ángulos de azimut nunca funcionarán con un objeto tan cercano y pequeño. Si tomas cualquier proyección plana y colocas el pequeño Sol en el ecuador, en el equinoccio, y te acomodas al amanecer, en casi todas las latitudes el Sol está directamente al este de tu posición. Si fueras capaz de moverte en segundos hacia el norte o hacia el sur de arriba a abajo, ese pequeño objeto permanecerá fijo en su ángulo azimutal en el horizonte, lo que por regla de geometría lo hace imposible ser un objeto físico pequeño. Esto los llevó a investigar más sobre las propiedades del Sol y su comportamiento en el cielo. Los investigadores de este trabajo comentaron haberse encontrado con muchas afirmaciones falsas e ideas muy cuestionables sobre el movimiento de la Luna, las estrellas y del Sol, y que consideraron su deber corregir esas afirmaciones. Algunos sostienen que el Sol se mueve en línea recta, lo cual es algo falso, como se muestra en las siguientes imágenes. Y se puede verificar rastreando la velocidad del Sol en su azimut y la declinación en un lapso de tiempo de 12 horas. También ha habido afirmaciones de que el Sol se mueve en una trayectoria circular, que también es incorrecta. Aunque cuando se ve el Sol ártico de medianoche, da la impresión de un camino circular, ya que cualquier observador tiene que girar 360 grados completos para seguir al Sol. Pero también con un camino circular terminas con los mismos problemas con respecto a los ángulos del Sol en cualquier día del año. La forma paraboloide hiperbólica del analema solar no es solo un camino durante el lapso de un año. Ese mismo movimiento se encuentra en el ciclo de 24 horas del Sol. Este patrón de deriva se vuelve obvio cuando se da un seguimiento al Sol con rastreadores de alta gama como los de Losmandy, y solo se rastrea el azimut del Sol
y no utiliza los ajustes de corrección del rastreador para que funcione a su velocidad nominal de 15 grados por hora. El patrón de deriva también es igual y opuesto a ambos lados del ecuador, lo que significa que este sol pequeño de 64 kilómetros de diámetro se mueve a través del cielo a varias velocidades observadas al norte y sur del ecuador. Luego de 2 años de estudio y modelado, los investigadores se quedaron atascados y no pudieron hacer funcionar la simulación para modelar al Sol o cualquier objeto con precisión. Al darse cuenta de eso, empezaron de cero otra vez. Después de mirar y analizar fotos de los rayos crepusculares del Sol, que todos los terraplanistas han visto 1.000.000 de veces, llegaron a una revelación que muchos, si no es que todos los terraplanistas, han ignorado. Algo realmente sorprendente. Cuando observamos los rayos crepusculares que atraviesan las nubes, por ejemplo, sobre un lago, los ángulos de los rayos terminan en la fuente de luz real, que en muchos casos se ve justo encima de las nubes. Pero sabemos que el Sol no está justo encima de las nubes. Empezaron a preguntarse qué vería alguien mirando hacia atrás desde el otro lado y si él o ella vería lo mismo. Imagina un escenario en el que veas estos rayos sobre un lago, como se ve en esta simulación. Esos rayos están iluminando un punto en el agua. Ahora pon otro observador al otro lado del lago mirándote. ¿Él puede ver esos rayos y esos puntos iluminados en el agua como en esta animación? Vamos a dar un paso más y dar al observador principal que ve los rayos un poste largo con un espejo colocado al final. Si tuviera que reflejar ese rayo que golpea el agua hacia el observador del otro lado, ¿vería entonces un reflejo del Sol en ese espejo? Ten en cuenta que la distancia aparte aquí es de solo 40 kilómetros. ¿Y dónde debería estar el Sol para el observador al otro lado? Para hacer estos ángulos de luz en software 3D, se necesita una fuente de luz local, como usaron en esta simulación. Pero en realidad, cuando te mueves al otro lado del lago y te das la vuelta para mirar hacia atrás, tendrás el Sol a tu espalda. Por lo tanto, haciendo imposible ver los rayos del primer escenario o el reflejo del Sol en el espejo. El Sol ya no se ve iluminando el punto inicial en el lago del observador principal. Por lo tanto, llegaron a la conclusión lógica de que esos rayos son personales para cualquier observador, ya que alguien que mira hacia atrás no puede ver lo mismo debido a su posición respecto al Sol. Ahora bien, si esos rayos son personales y no pueden ser vistos por nadie más que el propio observador, eso indica que el Sol es una proyección personal o local objetiva. Esto puede ser verificado por cualquiera haciendo el experimento de rayos crepusculares del lado opuesto, como en esta animación. Si alguien voltea a ver a otro que está viendo esos rayos, él no podrá ver ni verá lo mismo. Un arco iris actúa de la misma manera que el Sol, siendo que solo tú puedes verlo en un ángulo específico, y no puedes darle la vuelta porque siempre se alejará de ti, y tú no puedes ver el lado opuesto del arco iris. Un arco iris es una proyección de una fuente, y esa fuente es el Sol. Por lo tanto, el Sol es también una proyección de una fuente desconocida. Entonces, los investigadores pudieron empezar a modelar la trayectoria del Sol para cada observador en la Tierra. Hicieron esto tomando solo una longitud. Ese es el meridiano cero en la Tierra. Ingresaron los datos de las observaciones de azimut y de inclinación del Sol, y rastrearon el objeto solar para esa ubicación durante un año por cada décima de latitud norte y sur del Ecuador, y simplemente dejaron que los datos siguieran su curso durante un año.
pero el modelo se volvió tan pesado con datos y pequeñas líneas trazadoras delgadas que incluso con una super máquina no pudieron obtener el resultado. Después de algunas pruebas y errores, finalmente lograron obtener una visión clara del resultado final. Incluso con nuestro Sol a una distancia igual al observador, la forma y el diseño terminaron en un campo toroidal alrededor de la Tierra. Indicaron que todavía tienen que descubrir cómo hacer una vectorización 3D adecuada para obtener todas las velocidades observadas y los cambios en el movimiento del Sol, creando una forma más verdadera. También señalaron que les quedó muy claro que, según la investigación de Ken Wheeler, en holografía magnética, el Sol que vemos se proyecta en el campo electromagnético en el cielo. El Sol sigue las líneas de campo magnético que son únicas para cada ubicación en la Tierra. Entonces, el Sol real es una fuente que proviene del exterior del llamado firmamento, que probablemente utiliza la polarización de la luz que se proyecta en el campo magnético y se procesa a través del plano atmosférico. No es casualidad que todos los arcos solares combinados creen este campo toroidal, y esta es solo la versión 1.0. Mencionaron que tan pronto como descubran cómo usar la vectorización 3D de igual distancia y una fórmula en los ángulos y las hojas de datos de las observaciones, podrán obtener una forma verdadera en el movimiento segundo por segundo en las líneas de campo. Este campo toroidal no es en absoluto un campo estacionario, ya que el Sol se mueve hacia el norte y el sur durante un año. Animaron esto y lo que llamaron el aliento cósmico de la Tierra plana, y es muestra de que, simplemente aumentando la corriente en el campo desde el polo norte, luego empuja el campo hacia el sur, y bajando la corriente que fluye hacia el norte nuevamente, también podría ser empujado de ida y vuelta por un exterior magnético desde más allá de la Antártida, 90 grados de latitud sur. La anomalía magnética del sur también es una anomalía en movimiento, y quién sabe qué hay más allá de las latitudes del sur, las cuales tienen influencia en el campo toroidal desde el punto de vista de cómo se crea, y también debe tener una función. Si animamos todas las posiciones del Sol a lo largo de un año, la animación da la impresión de una ola que da la vuelta al campo, como una fuente externa que empuja y tira del campo y proyecta su imagen como si fuera el Sol o la Luna. El equipo de investigación todavía no descubre dónde y cómo esta fuente externa está trabajando mecánicamente, por así decirlo, pero desde la perspectiva de un ingeniero, mencionan, todo lo que funciona como una máquina o un reloj debe tener un principio básico y leyes de física para descubrir su naturaleza. Ahora solo tienen que averiguar a dónde ir desde aquí y qué experimentos se pueden derivar para construir sobre esto o modificar el concepto básico. Pero con este concepto podemos decir físicamente que crearon un modelo de Tierra plana que funciona y que puede ser sometido a pruebas de evaluación, de escrutinio y experimentación para verificar o desacreditar ciertos aspectos de este modelo. Por lo tanto, con gran honor y humildad, el equipo de investigación presentó este primer y único modelo de Tierra plana, que funciona con una base real de observaciones y geometría científica. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.